hacer un poco más participativa esta clase y para que resolvamos dudas con respecto a la siguiente actividad, ustedes tengan claro el tema. Una vez pues habíamos hablado acerca de que existen diferentes paradigmas. Los paradigmas son formas de ver el mundo. Ustedes expusieron unos sobre los paradigmas tal vez más grandes para abordar un problema. A través del tiempo esos paradigmas han cambiado. En investigación sucede lo mismo. Actualmente aún se siguen dividiendo estos dos paradigmas en dos métodos de investigación científica. Esos métodos se conocen como el paradigma de la investigación cuantitativa y de la investigación cualitativa. ¿Listo? Son las dos grandes divisiones. Antes de cualquier tipo de investigación, antes de seleccionar un tipo específico de estudio, usted debe identificar cuál es el mejor paradigma disponible para poder responder a su pregunta de investigación. En este caso, si es cuantitativo o si es cualitativo. La investigación cuantitativa intenta establecer relaciones entre las variables que se miden. Una variable es una característica la cual es medible, cuantificable y reproducible. ¿Listo? Entonces, usted, por ejemplo, va a medir el peso, la talla. Siempre que usted mida a la misma persona con el mismo instrumento y bajo las mismas circunstancias, la medición va a ser la misma siempre. Entonces, esa medición, usted lo que intenta es establecer relaciones o asociaciones entre esas variables o características. Por ejemplo, tipo de alimentación y sobrepeso. Es una relación y esa relación es cuantificable, medible, ¿vale? Eso se encarga la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa se encarga de más bien comprender, ¿listo? Comprender, estudiar al ser humano en el medio en el cual está, en su sentir, en su opinión, en las características que lo hacen ser humano, pero que a veces esas características no son cuantificables. Si esas características no las puedo cuantificar, en ocasiones es difícil poderlas medir, ¿listo? Por ejemplo, una pregunta a ustedes, ¿cómo medirían el amor? Ustedes, ¿cómo se les ocurre que podrían medir el amor? Pues con eso primero podríamos decir que no es cuantificable o es absoluto, ¿no? Se ama o no se ama. O según un método subjetivo, para cada uno puede decir qué es el amor y qué acciones demuestran amor, pero medir el amor como tal es imposible. Ok, muy bien. Unos podrían decir, como la opinión, ¿no está presente o está ausente? ¿Listo? Pero, por ejemplo, yo les puedo decir, ustedes pueden medir el amor según las acciones que realizan. ¿Listo? Entonces pueden decir, una persona me ama, por ejemplo, mi mamá me ama cuando está pendiente de mí, cuando demuestra bajo acciones como preparándome un desayuno o apoyándome en lo que yo deseo emprender, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, a pesar de que muchas veces no midamos en números el amor o cualquier otra característica, sí ustedes lo pueden expresar y ustedes dan indirectamente que califican esas expresiones como amor. Ahora, la investigación cualitativa es tan subjetiva como lo es que usted trate de medir el amor de una persona. Esto es muy subjetivo, depende del ser humano, depende de sus relaciones y de su ambiente que lo rodea. Entonces, más que medir algo, en la investigación cualitativa lo que vamos a intentar es comprender. ¿Listo? Y existe otro tipo de investigación que es una investigación de acción participativa. En este caso, lo que se intenta hacer es realizar o poder
identificar en las personas qué los mueve a hacer algo. Generalmente estas investigaciones son de tipo comunitario y lo que intentan es transformar el círculo social en el cual estamos acostumbrados a vivir e introducir unas nuevas experiencias o perspectivas para poder cambiar la forma en la que se están identificando las cosas. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos en estas dos, en la cualitativa y en la cuantitativa. Ahora, como un resumen, ustedes saben que toda la parte de ciencia es el conjunto de conocimientos, los cuales establecen principios y leyes universales que se aplican al hombre y al mundo que lo rodea. Desde el inicio, todo lo que hemos visto en la historia, existieron diferentes series de métodos y técnicas basados en la lógica y la experiencia, las cuales nos permitieron llegar al conocimiento que tenemos ahora. Sin embargo, podemos decir que la ciencia como tal está conformada por, y vamos a mirar el número 1, la parte teórica. ¿Listo? ¿Qué es la parte teórica? Es un conjunto de proposiciones o un conjunto de definiciones que pretenden explicar las conductas o los fenómenos determinados. Esa teoría solamente son conceptos o categorías y leyes las cuales se aplican a la realidad. ¿Listo? En la teoría todo es muy bonito. Cuando usted ya lo lleva a la práctica, eso debe estar ligado, tanto la teoría como la práctica. Y la teoría lo que intenta hacer es explicar, ¿listo? Explicar la realidad. La ciencia también, aparte de ser teórica, es metodológica, ya lo mencionábamos en la anterior clase, que el método significa la forma o el camino de llegar o de lograr un fin. El método es la forma con la que usted puede alcanzar el objetivo deseado. Si usted vive por el estadio y quiere llegar a la Universidad de Nariño, usted puede irse y puede coger la Avenida Panamericana hasta llegar puede coger toda la Avenida Panamericana hasta llegar al puente y de ahí recto por la ciudad de la Universitaria, que se supone que se denomina todo ese lugar, hasta llegar a la Universidad de Nariño. O también puede coger desde el estadio, puede llegar a la Avenida Boyacá y por la Boyacá puede coger a través del centro, llegando por la Universidad Mariana hasta el mismo punto, hasta el mismo puente y llegar nuevamente a la ciudad de la Universitaria para llegar a la Universidad de Nariño. ¿Cuál es la forma más adecuada? La que a usted le quede mejor. Probablemente si usted va en carro o en moto, coja la Panamericana porque es más fácil llegar. Y si usted coge otro transporte como una bicicleta, cogerá la opción del centro porque no tendrá tantas cuestas ni será más fácil llegar. Entonces, el método es la forma. No hay ningún método que esté erróneo, simplemente son diferentes. Que hay unos métodos que son más adecuados para desarrollar cierta investigación, sí, pero no son absolutos y siempre pueden modificarse. ¿Listo? Ese camino a seguir es un proceso lógico para obtener el conocimiento, ya lo miramos la anterior clase, y es un suceso de pasos que se deben dar para descubrir nuevos conocimientos. La metodología es el conocimiento o el estudio crítico del método. ¿Listo? Entonces, el método es la forma, pero la metodología es que usted conozca específicamente ese método y lo pueda demostrar y pueda explicarlo de tal manera que esté también consciente de que la metodología sea sólida. Entonces, se refiere a todos los pasos que debe seguir el método. Y ojo, la técnica aporta a la ciencia todos los medios para aplicar el método. La técnica es la estructura del método, ¿listo? Entonces, en la técnica hablamos de instrumentos o los medios por los cuales usted efectúa el método que escogió para resolver su problema de investigación. Y la técnica le va a proporcionar las herramientas para recorrer todo ese camino de la metodología.
propone normas, ordena etapas en el proceso de investigación y proporciona los instrumentos de recolección, clasificación, medición y análisis de datos. Entonces, un ejemplo, para poder usted medir la presión arterial, usted puede usar un tensiómetro digital o manual. ¿Listo? Cualquiera de las dos. La técnica va a ser diferente, tanto en el uno como en el otro. Y al final, la medición y el análisis que se hacen de los resultados, también usted dice el tensiómetro digital tiene un error de alrededor de 10 milímetros de mercurio. Tal vez usted, dependiendo de la experticia que tenga, también va a tener un grado de error que sea diferente a que si lo tomara con un tensiómetro digital, a tomarlo manualmente, ¿listo? Porque es operador dependiente. Pero cualquiera de los dos está correcto, cualquiera de las dos está adecuado y usted tiene que analizar cuál va a utilizar. Y en la investigación cuantitativa, siempre vamos a mirar, no es 100% así para todas las formas de investigación cuantitativa, pero básicamente están la parte de la experimentación propiamente dicha, en donde tengo una causa que va a producir un efecto. Pero en este caso van a haber diferentes diseños de investigación, los cuales pueden ser unifactoriales, multifactoriales y los cuales se pueden analizar de manera diferente. Eso lo miraremos más adelante. En cambio, la investigación cualitativa, más bien yo tengo que observar al participante, al que no participa, debo hacer una entrevista, tengo que hacer grupos focales, una encuesta, etc. Ya vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, mi pregunta, hasta ahí, y con lo que ustedes han leído, ¿cuál es la principal diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa? Pues, profe, la investigación cuantitativa es más objetiva, mientras que la cualitativa es más subjetiva. Profe, Sí. pues básicamente la investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, se centra en el por qué, en el lugar del qué. Entonces, básicamente se enfoca en recopilar datos que no son numéricos, en cuestión pues a la cualitativa. Y también tiene como característica la cualitativa de manifestar estrategias para tratar de conocer los hechos, procesos, digamos, estructuras, como más estructurada. Y eso básicamente. Ya. Profe, Camila, ¿y me habló anteriormente? ¿Quién me habló anteriormente? Perdón. Brian era profe. ¿Brian qué? Eso así. Listo, vale. ¿Sí? Profe, también hay como una diferencia en la forma de obtener los datos de analizar, porque pues en la investigación cuantitativa difiere mucho a cómo se obtiene con la cualitativa, porque en la cualitativa uno tiene que tener en cuenta, como ustedes mencionaban, ¿no? O sea, cierto tipo de acciones que nos pueden llevar a más o menos cuantificar qué grado de lo que uno busca, pues se quiere medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno se usa como más encuestas, en cambio el otro son más de rellenar como ciertos parámetros, entonces yo diré que eso. Listo. Puede ser en la parte metodológica, la forma de usar las herramientas, la técnica como tal. ¿Cuáles son qué otra diferencia encontraron entre esos dos tipos de investigación? Profe, pues una como opinión ya más como de lo que saqué de lo que leí, es como que la investigación cuantitativa se centra más como en los instrumentos de medición, en las encuestas, como lo decía el compañero, mientras que la
cualitativa se centra más en la persona y en lo que remite la persona o las personas a lo que pues uno les pregunta, uno les dice, al comportamiento, pues creo que eso. ¿Listo? Profe, Ujú. otra diferencia que yo encontré es que, por ejemplo, en la cuantitativa se hace con poblaciones más grandes, mientras que en la cualitativa se hace con poblaciones más pequeñas, con, pues, como, con la finalidad de que se pueda hacer una comprensión más profunda. Sí, tienes razón. No es que no se pueda hacer investigaciones cualitativas con una población grande, pero sí va a ser muchísimo más difícil, entonces por eso se seleccionan grupos. Generalmente, por ejemplo, los grupos focales, usted puede hacer un grupo focal de 8 personas, 12 personas y es una investigación cualitativa, pero muy probablemente al hacerlo con la misma cantidad o el mismo número de personas, una investigación cuantitativa, va a tener dificultades porque los resultados no van a concordar. ¿Listo? Pero está muy bien. ¿Alguna otra diferencia? Profe, Sí. pues otra diferencia, o sea, como general es que la cualitativa es como más un objeto de análisis a través como de la experimentación, o sea, si fuera en el caso de, no sé, de alguna investigación, de algo que no se deba contar, entonces uno tendría que creerle al paciente como lo que está diciendo y mirar en cuántas personas está dando el mismo factor. En cambio, la cuantitativa es algo más como de números, como algo más certero de lo que se está viendo, o sea, se está dando. Profe, Sí. Sí. pues como dicen mis compañeros, en la cuantitativa pues es números, entonces podemos decir que esta es como, pues tiene una mayor certeza en comparación con la cualitativa, ya que en la cualitativa pues tenemos que observar las cosas, entonces estas pueden cambiar, entonces ya yo que toca de revisarlo de manera un poco más continua. A diferencia pues de la cualitativa como son números, entonces podemos decir que son un poco más certeras. Puede ser. Sí. Aunque si tú tratas de hallar las causas, la opinión o la percepción de algo, lo puedes hacer a través de los dos métodos. Sin embargo, vas a tener más información más verídica si usas un método cualitativo, porque si tú hablas con una chica adolescente que quedó en embarazo, ella va a expresarte las opiniones o las circunstancias personales que ella tuvo para quedar en embarazo. Ahora, si bien tú estudias las causas de un embarazo en adolescentes de manera cuantitativa, pues vas a limitar las respuestas del observador. Entonces, si ella lo primero que tú tienes que limitar muy bien, no puedes dejar preguntas abiertas en las investigaciones cuantitativas. Puedes colocar, por ejemplo, A, falta de apoyo de los padres, B, falta de información de educación sexual en el colegio, presión social, etcétera. O sea, lo limitas mucho. En cambio, si tú hablas directamente con la persona, puede que ella te dé sus opiniones que no están dentro de la probable encuesta que tú estás haciendo. Entonces, eso también es muy relativo al tipo de investigación y a la forma que quieres obtener la información, ¿no? Pero está perfecto generalmente por el número, sobre todo de personas que tú abarcas en la investigación cuantitativa, podríamos decir, información más certera. ¿Listo? Muy bien, ¿alguien más? Profe, Sí. en cuanto a la cuantitativa, se podría decir que cuando tenemos ya, o sea, los resultados en números, a partir de ahí realizamos un análisis al final del estudio y al igual que las conclusiones. En cambio, en la cualitativa, los datos finales están en palabras y estos se analizan durante todo el transcurso del estudio, no al final, digamos. Sí. Sí, ahí está. Bueno, ¿Profe? vamos a...
Sí, dime, Mauricio. Eh, pues un aporte sería también que, no tanto como una diferencia, sino más que todo como un aporte en cuanto a la cuantitativa, que me parece importante para la parte estadística porque, o sea, en base a datos de cuantitativos se pueden hacer proyecciones y posibles, ¿cómo se dice esto? Eh, como, digamos, como el ritmo o el transcurso de una enfermedad para ver hacer unas aproximaciones a futuro de, digamos, cuándo se va a hacer un pico o cuándo es más posible que una enfermedad cese o se ponga más agresiva. Es como para seguir el ciclo natural de este tipo de afecciones y uno poder predecir más que todo eventos que se pueden dar en cuanto a la cuantitativa, mientras que la cualitativa, pues no se pueden hacer este tipo de observaciones. Ujú. Sí, Pues, señor. profe, en ese caso lo que habló Mauricio, creo que sería como más lo del control de variables, porque pues en la cuantitativa, pues en cierto caso, en cierto punto, pues lo que se trata es de controlar las variables para que los resultados sean pues positivos, las hipótesis pues queden confirmadas, mientras que pues en lo cualitativo, esto pues es muy subjetivo, ¿no? Porque cuando una persona refiere algo, pues todo depende de cómo lo mire esa persona y también de eh, la capacidad del investigador de analizar lo que se reporta. Ujú. Ahora, vamos a ir tomando en cuenta las opiniones, sus opiniones, pero las vamos a organizar un poco y vamos a ir parte por parte en en las diferencias que tiene una investigación cualitativa y una en cuantitativa y quiero escuchar también sus opiniones al finalizar cada concepto. Entonces, en la parte básica, listo, en la parte fundamental, la investigación cualitativa dice que sigue un paradigma naturalista. ¿Listo? En cambio, la investigación cuantitativa sigue un paradigma positivista que ustedes ya y algo de lo cual yo les expusieron sus compañeros, ya ustedes lo conocen, el tipo de paradigma positivista. Y esto es bien importante. La una usa un método inductivo y la otra usa un método deductivo. Ustedes me van a explicar de qué se trata. La una usa causas múltiples, generalmente, busca múltiples causas, no hay una causa establecida o clara. La cuantitativa usa una metodología que logra encontrar asociación entre la causa y el efecto. La una es interactiva porque entre los participantes pueden interactuar con el entrevistador. Al contrario, la investigación cuantitativa trata de desligar la relación que puede existir eh, entre el individuo o el objeto de estudio y el investigador. ¿Sí? Esos tienen que estar separados. La una tiene un panorama holístico, es decir, trata de abarcar todas las esferas de la persona, mientras que la otra trata de segmentarlo, apartarlo, o sea, quitar la relación o las diferencias que puedan haber entre las personas y crear cohortes o grupos para poder hacer un seguimiento. La una es imparcial y se responde siempre con franqueza. Por el contrario, en la investigación cuantitativa a veces hay predisposición porque existe en un grupo específico como tal. En la una, es la persona principal de la investigación es la persona que está siendo investigada o el sujeto de investigación. Sin embargo, la persona más importante en la investigación cuantitativa es el investigador y su papel es fundamental para definir los tipos de investigación cuantitativa. ¿Listo? ¿Hay algún aporte en cuanto a estos puntos de diferencia que existen entre la cuantitativa y la cualitativa? Doctora. Dime.
No, ninguno. Bueno, vamos a mirar. En los objetivos de ambas investigaciones. Para la investigación cualitativa, el objetivo es fundamentar una teoría a partir de la realidad. Un ejemplo, ustedes quieren saber la causa de los embarazos en adolescentes. ¿Listo? Y usted no sabe por qué existen los embarazos, o sea, por qué los adolescentes se embarazan. Usted desconoce la causa. No sabe qué es lo que está pasando en los adolescentes para que ellos queden en embarazo. Por lo tanto, usted reúne un grupo de adolescentes, hace un grupo focal o hace una encuesta individual, etc. Y con el propósito de escuchar a los adolescentes hablar sobre su problemática y con base en eso se debe fundamentar una teoría a partir de la realidad que ellos le están presentando. ¿Listo? Para eso usted debe entender, o sea, uno de los objetivos de la investigación cualitativa es entender el desarrollo de un hecho, una situación o de una parte de la vida en donde usted pueda aplicar conceptos sensibles para el desarrollo y el cambio. Y usted describe múltiples realidades. Todos los seres humanos somos individuales y cada uno vive su propia realidad. Y usted intenta comprender esas múltiples realidades y trata de fundamentar una teoría basado en lo que usted escucha. Por el contrario, los objetivos de la investigación cuantitativa son probar una realidad que usted ya tiene preconcebida. Un ejemplo, usted quiere, volvamos al mismo ejemplo del embarazo en adolescentes. Usted tiene 3 teorías. Que número 1, el embarazo en adolescentes es causado por la baja educación. Entonces, una de las teorías, usted tiene ya un preconcepto. ¿Listo? Usted dice, la baja educación está asociada al embarazo adolescente. Y usted lo que va a hacer con la encuesta o con el instrumento que va a desarrollar y que va a aplicar en los adolescentes es confirmar o rechazar la teoría que usted ya tiene. Usted no va a ir a buscar conceptos nuevos, como en el caso de la investigación cualitativa. Ya tiene que tener un concepto y usted lo que va a hacer es probar. Por eso, en los objetivos debe estar describir estadísticamente los hechos de los cuales usted ya ha establecido previamente. Y va a demostrar estadísticamente también asociaciones o relaciones entre esas variables. En lo que ustedes leyeron y en la parte de los objetivos, ¿hay algo que sea diferente o hay algo que ustedes hayan leído y que me digan, no, profe, esto está mal, esto está bien? Por ahí les estoy sumando punticos por participación, por eso les pregunto el nombre. ¿No? ¿Nadie? Pues, profe, más era lo que escribía en el chat, que la parte cualitativa más es de observar e interpretar, mientras que la cuantitativa es más de medir y confirmar, pues esto. Sí, sí, señor, tiene razón. Listo, muy bien. En el diseño, ojo, las investigaciones cualitativas en cuanto a diseño son muy flexibles. Y ya que usted no sabe qué se va a encontrar en la población, en el contacto con la persona, usted puede ir variando ese proceso de investigación cualitativo. ¿Y basado en qué? En la intuición. Por ejemplo,
usted va a investigar por qué o va a investigar cuál es la relación entre los habitantes de la calle y el consumo de sustancias psicoactivas. Usted pretende averiguar por qué ellos están consumiendo o cuándo empezaron a consumir, en qué punto este consumo puede estar asociado al estilo de vida que ellos llevan como habitantes de calle. Y usted resulta que quería hacer una entrevista, pero se dio cuenta que los habitantes de calle son de difícil acceso y quería hacer un grupo focal que es reunir a 8 personas para expresar sus ideas y sus percepciones. Sin embargo, es muy difícil reunirlos, además ellos tienen conflicto al encontrarse con otras personas, entonces usted lo cambió y cambió la metodología. Entonces decidió hacer una entrevista personal, uno por uno, a cada uno de los habitantes de la calle. ¿Sí? Entonces, la metodología puede ir cambiando, el diseño puede ir cambiando, ¿sí? Usted puede establecer o puede decir, voy a hacer esto como, pero cuando va ya a encontrarse directamente con la población, esto puede cambiar. Y en cuanto a la investigación cuantitativa, es una investigación muy bien estructurada, generalmente no se admiten cambios. Usted propone un diseño de investigación de casos y controles y va a hacer un diseño de investigación de casos y controles. Ya en las próximas clases miraremos qué es eso. Va a estar bien estructurado, va a estar formalizado y específico. ¿Listo? No va a ir usted a... no va usted de la investigación cuantitativa, perdón, no va a ir a improvisar. Usted ya sabe lo que va a hacer y lo va a ir a aplicar. Incluso usted ya debe saber a quién le va a preguntar, ¿sí? Así sea que usted haga un muestreo, pero usted sabe que, un ejemplo, cada 5 personas es la persona seleccionada y usted la va a entrevistar a esa persona. Le va a aplicar la encuesta o el instrumento de recolección, ¿sí? Pero ya es muy estructurado. Generalmente, en la parte del diseño, la investigación cualitativa tiene procesos y agrupamientos. Puedo agrupar la población, puedo explicar una pregunta a la población de la cual se la estoy haciendo, pero generalmente la reproducibilidad de la información no va a ser igual. Hasta en la forma en la que usted le pregunta a una persona, puede que su respuesta cambie. Es por eso que la reproducción exacta de la información debe ser específica. Un ejemplo, usted ahora, si usted va a hacer una investigación cualitativa, probablemente tenga que usar cámaras, grabaciones, deba usar micrófonos para poder captar específicamente lo que está diciendo la persona, el tono en el que la está diciendo y hasta o incluso las expresiones con las cuales la dice. Para comprobar o no una hipótesis que usted tenga. Por eso el significado o sentido común de la situación debe construirse a partir de algo que se llama construcción social de la vida cotidiana. Usted debe, si va a hacer una investigación cualitativa, debe meterse en el léxico y en el dialecto que puedan tener esas personas. No estoy hablando ni siquiera del idioma. Si usted va a hacer una investigación en jóvenes de barrios de estrato 0 y 1, la forma de hablar en la que ellos se expresan es diferente que si usted lo hiciera en unos jóvenes de estratos 5, 6 o 7. Entonces, toda esta parte de la construcción social, incluso de la forma de hablar y de las expresiones utilizadas, usted las debe conocer como investigador. Eso hace parte de su trabajo. Al contrario, la investigación cuantitativa tiene variables ya muy bien definidas. Edad en años, punto. Una variable cuantitativa, discreta,
o puede ser, no, sí, discreta y es de razón. ¿Listo? Ya vamos a aprender luego cómo se clasifican las variables. Y es muy fiable, o sea, si usted va a medir temperatura, siempre la va a medir con un termómetro digital de la marca tal o que esté calibrado. Es válido, ¿sí? Si usted va a medir presiones, es una presión exacta, el instrumento y debe saber usted lo que va a medir, la forma en que lo va a medir y cuál es el margen de error de esa medición. Los objetivos son muy claros y expresan directamente la hipótesis estadística, ¿listo? Y su prueba va a ser la significación estadística. Es por eso que este tipo de investigación es reproducible. ¿Cómo así? Si usted hace una investigación en jóvenes de la Universidad de Nariño y toma un muestreo, pongamos un ejemplo, la Universidad de Nariño tiene 5.000 estudiantes. De esos 5.000 usted le va a hacer un muestreo al 10%. Siempre que usted siga las mismas normas del muestreo, así usted escoja otro tipo, o sea, ya tenga una muestra y vuelva a seleccionar otra muestra y aplique las mismas encuestas, generalmente los resultados van a ser muy parecidos o muy similares. A eso se le llama reproducibilidad y eso tiene que ver algo con lo que ustedes luego aprenderán acerca de intervalos de confianza. En eso se basa en que sea algo poblacional, que usted ya tenga algo poblacional y que pueda estandarizarse en esa población. Muy bien, en cuanto a los datos, ¿listo? Los datos en la investigación cualitativa son cualitativos, básicamente. Apuntes, palabras de la gente descritas. Si la persona dijo, Wambra es en Telerido, usted tal cual debe pasarlo. Ese Wambra es en Telerido, tal cual. ¿Listo? Usted no puede traducir la expresión de la gente. Usted no puede decir, la madre se está refiriendo a que su niño tiene una dificultad para hacer las cosas. No, usted tiene que traducir exactamente lo que la mamá le dijo. Por eso deben haber documentos personales y oficiales y de cualquier otro origen. De ahí van las cámaras, los audios, las grabaciones, todo. Por el contrario, la investigación cualitativa tiene datos cuantitativos, datos cuantificables y mesurables, mediciones y variables que son operacionalizadas. Y obviamente que todo esto son estadísticas claras y concretas. Como ustedes lo decían, como sus compañeros lo decían también, las muestras en la investigación cualitativa son de tamaño pequeño, generalmente no son aleatorias y por lo tanto no son representativos. ¿Qué quiere decir representativos? Si usted va a estudiar una población de jóvenes de medicina de la Universidad de Nariño y usted selecciona solamente hombres, esta muestra no es representativa porque en la Universidad de Nariño, en el programa de medicina, no solamente hay hombres, hay mujeres. Entonces usted debe tener una representatividad, es decir, un porcentaje tanto de hombres como de mujeres que sea proporcional a el absoluto o al total de la población. En la investigación cualitativa, no. Generalmente usted selecciona, por ejemplo, al líder, a la madre comunitaria, al joven que es el líder del grupo de la pandilla tal, o sea, selecciona personas que le puedan brindar más información o que sean claves en su investigación. Por eso existe más bien un muestreo teórico, algo que usted como investigador puede seleccionar a aquella persona que quiere hacer parte o alguna persona clave en una investigación. Los hechos extraños no existen y todo es parte de la realidad. ¿Listo? ¿Qué es un hecho extraño? Un ejemplo. El promedio del peso de la obesidad, el promedio del peso de las personas que trabajan en la Universidad de Nariño, el índice de masa corporal para ellos tiene un promedio entre 25 y 27. Pero resulta que hay una persona que tiene un índice de masa corporal de 38, tiene una obesidad mórbida. Ese dato es un dato extremo, es un dato extraño. Y en la investigación cualitativa usted lo toma como tal, es un dato extremo.
y usted lo puede o no ajustar. Sin embargo, en la cualitativa no, simplemente es una persona que tiene una condición especial, pero hace parte de la realidad. La muestra, generalmente se seleccionan muestras aleatorias en la variable cuantitativa y son muestras grandes, precisas y generalmente pueden o no estar asociados a un grupo control. Esos datos extremos usted los puede controlar. Por último, ya vamos acabando. En cuanto a los instrumentos, la variable parte cualitativa, usted ya les dije, usa grabadoras, transcripciones, etc. En cambio, en las cuantitativas, pues tendrá que usar calculadora, computadores, inventarios, cuestionarios, escalas, indicadores específicos, pruebas o test como tal. En la interpretación de los datos al final, entonces la parte cualitativa utiliza métodos comparativos, es decir, que la opinión de cierta persona comparada con la de otra, basándose en modelos o conceptos o temas previamente estudiados. En la cuantitativa, usted lo que usa es una recolección de datos y las estadísticas de esos datos. En la cualitativa, la fiabilidad es cuestionable, es decir, usted dice un grupo de investigación de madres solteras en la Comuna 1. Ese es su resultado y solo va a ser aplicable a ese grupo poblacional. No va a desarrollar o no va a tener, no va a poder extrapolar sus resultados a otra población, ni siquiera al grupo de madres solteras de la Comuna 5, porque las condiciones de la una son diferentes a la otra. Entonces, eso no es comparable ni extrapolable. Por el contrario, en la parte cuantitativa, sí, si usted selecciona una muestra específica en la ciudad de Pasto, sus resultados podrán ser aplicables a otras ciudades de categoría similar a la de Pasto, que tengan más o menos la misma población o las mismas condiciones de vivienda, y esto lo va a poder aplicar a esa población. En la UNA, es difícil reducir los datos para poderlos representar. Usted no los va a poder reducir. La opinión es opinión y punto. En cambio, en la cuantitativa sí, usted genera estadísticas de resumen. Estas estadísticas de resumen lo que intentan es eso, resumir para poder explicar la realidad de la población. Listo, y con esto terminamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no les haya quedado claro en cuanto a investigación cualitativa y cuantitativa? ¿Profe? Sí. Algo que no. Una pregunta. Profe, disculpe. Cuéntame. Digamos que vamos a realizar una investigación y el objeto de estudio son los hábitos de consumo. ¿Como tal sería una investigación de tipo cualitativo? ¿Hábitos de consumo de qué? De las personas, la dieta, por ejemplo, de la ciudad de Ipiales. Entonces tú vas a averiguar dieta de la ciudad de Ipiales. Y ahí va la actividad que vamos a hacer. ¿Por cuál método tú lo puedes desarrollar? ¿Puedes desarrollarlo de forma cualitativa y de forma cuantitativa, o crees que hay un método que es más específico para uno que para el otro? Yo creería que es más cualitativa porque pues nos van describiendo qué alimentos pues se consumen como tal y según eso tendríamos un resultado. Pero a la hora de ser cuantitativa creo que podríamos clasificar como tipo harinas, proteínas y grasas en determinados porcentajes. Entonces, según los gramos puede ser. Entonces ahí ya sería cuantitativo. Pero se podría de las dos. ¿O usted qué piensa, profe? Entonces, en toda investigación depende. Como todo en medicina, la mejor respuesta es depende de. Y ahí va a ser, depende del objetivo que tú tengas en tu investigación.
Por ejemplo, si tú no sabes, partes desde cero, absolutamente no tienes idea de qué consumen en Ipiales, no, incluso, o sea, las investigaciones cualitativas pueden sentarte las bases para poder desarrollar una investigación perdón, las cualitativas te sientan las bases para desarrollar una investigación cuantitativa a mayor escala. Por ejemplo, entonces tú no sabes absolutamente nada. Y tu pregunta de investigación es, ¿qué consumen, qué alimentos consumen las personas que viven en Ipiales? Entonces, tú dices, no, yo no sé absolutamente nada, así que voy primero a preguntarles. Entonces, desarrollo una investigación cualitativa. Voy a un grupo focal, una entrevista, etcétera, y les pregunto, ¿ustedes qué comen? Entonces, ellos te van a decir, nosotros en el desayuno generalmente tomamos café con pan. En la zona rural, por ejemplo, usted no sabía, pero en las zonas rurales le van a decir, acá el almuerzo es a las 10 de la mañana. Y usted le pregunta, ¿cómo así? ¿Qué es el almuerzo? Entonces él le va a decir, el almuerzo son papas con ají y huevos. ¿Listo? Entonces ese es un almuerzo y se da generalmente a las 10 de la mañana porque ellos toman café a las 6 de la mañana en las zonas rurales. O antes, 5, 4 de la mañana cuando ellos salen a ordeñar sus vaquitas o a las actividades del campo. Almuerzan a esas horas, 10 de la mañana, comen o toman café y consumen papas, ají y huevos. Literalmente eso era lo que consumían las personas en el rural. Y usted dice, la verdad, yo no sabía esto. De allí ellos no, como nosotros acostumbrados al almuerzo a las 12, 1 de la tarde, no. Ellos luego, o la siguiente comida es la merienda. Entonces le va a decir, miren, nosotros merendamos tipo 3, 4 de la tarde. ¿Y qué es la merienda para ellos? Entonces, la merienda puede ser una arepa con café y papas, porque consumen muchísima harina, o nuevamente dicen, no, otra olla de papas con ají, etc. Usted no le mira ninguna verdura por ahí, o le van a decir, usted verdura no la cosecha, no la siembra, no la consume, le van a decir, no, eso la usamos para venderla. Bueno. Y finalmente, ya y le decía yo, no, ¿usted a qué hora se duerme? Nosotros nos dormimos a las 7 de la noche y por eso tipo 6 de la tarde o 5 tomamos café y con eso se van a dormir. O sea, usted no conocía absolutamente nada de los hábitos alimenticios de las personas de la zona rural de Ipiales. Y usted dice con eso, verdad, ellos tienen unos hábitos diferentes. Su investigación arrojó que ellos se alimentan de manera diferente a cómo se alimentan en la ciudad. Ahora, ¿quiere saber o quiere hacerlo de una forma más cuantificable? Entonces, te puede hacer ahí sí ya usa un cuestionario establecido como el R24. El R24 es un recordatorio de las 24 horas. Entonces le dice en lácteos. Lácteos coloca leche, queso, yogur, kumis, bueno, le pone ahí los alimentos que sean lácteos. Y el R24 le dice cuánto o qué cantidad consumió en las últimas 24 horas. O hay otro que se llama la frecuencia de consumo, que le dice cuántas veces a la semana usted consume lácteos, cuántas veces consume yogur, cuántas veces consume leche, cuántas veces consume queso, etc. Sí, entonces todo eso es diferente para dependiendo del tipo o del objetivo principal que usted tenga y de la condición en la cual se encuentra el investigador. Si usted parte de cero, es aconsejable hacer una investigación cualitativa. Si usted ya tiene un conocimiento previo y lo que va es a demostrar algo, por ejemplo, si usted quiere demostrar es que la cantidad de carbohidratos consumidos por las personas de la zona rural de Ipiales se relaciona con el índice de masa corporal, entonces ya es una investigación cuantitativa
que la puede desarrollar basado en uno de esos cuestionarios que ya le mencionaba previamente. ¿Sí me entiende? Sí, sí, Doc. Muchas gracias. Ujú. Muy Profe, bien. Cuéntame. en ese caso, o sea, porque yo leí que habían tres tipos de investigación, la cualitativa, la cuantitativa y la mixta. La mixta entraría en lo que usted dice, en iniciar una, digamos, una investigación de tipo cualitativo y después terminarla con una cuantitativa y hacer como esa mezcla. Sí. Si lo vas a hacer en un solo tiempo y vas a sacar solamente un producto de investigación, que puede ser un producto, un artículo, se hace de esa manera. Y generalmente es muy bueno hacer eso, porque con eso tú conoces la realidad. No vas a preguntar sobre hechos que tú a veces ni siquiera conoces. Entonces conoces primero la realidad de la población y luego actúas o haces tu investigación cuantitativa ya donde puedes encontrar asociaciones, donde puedes encontrar relaciones, donde puedes encontrar coeficientes, etcétera. Pero ya tienes, para definir esas variables de la parte cuantitativa, haces investigación cualitativa primero. Esa es la función. Y esas son las investigaciones mixtas, que son muy buenas y las cuales han ascendido cada vez más en la frecuencia de realización, porque en medicina hacemos cuantitativo, 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 todo cuantitativo, pero muchas veces nos apartamos de la realidad de las poblaciones y creemos que la población de Pasto, la población de Ipiales, es igual a Estados Unidos y usamos las mismas variables que ellos usaron en sus investigaciones europeas y americanas, las intentamos aplicar acá. Y cuando vemos, pues la realidad de las poblaciones es diferente. Entonces, para eso sirve la investigación mixta. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, muy bien. ¿Qué otra pregunta? Ninguno. Entonces quedó claro. Para mí entonces quedó claro y dado que es una investigación cualitativa y que es cuantitativa. Y ahora viene la actividad. Y con esta actividad, si la terminamos, nos vamos bien. Van ustedes a crear grupos de 2 personas. ¿Listo? En grupos de 2 personas van a colocar un cuadro comparativo, cualitativo, cuantitativo, y van a seleccionar 5 temas. Y en un lado van a escribir porque no hemos visto preguntas ni investigación, ni objetivos, nada, eso todavía nos falta, pero van a colocar el nombre o el objetivo principal del mismo tema de una investigación cualitativa y enfrente de una investigación cuantitativa. La misma investigación, pero con 2 enfoques diferentes. Y van a ustedes, lo importante es que se demuestre en esa descripción de la investigación que es cualitativo y que es cuantitativo. ¿Listo? Grupos de 2. Y apenas tengan el cuadro, lo vamos a compartir. Los que alcancemos a compartirlo, los vamos a compartir por este medio. Y si no, pues ya me los entregan y yo ya lo calificaré. Profe, Ujú. o sea, aparte del nombre y el objetivo, ¿qué más debemos de No. colocar en el cuadro Bueno, comparativo? ustedes intenten describirme la investigación. Pueden hacerlo usando los objetivos o pueden hacer usando el título de la investigación o describiéndome un poquito la investigación. ¿Listo? Pero de un lado cuantitativo y del otro cualitativo. Por ejemplo, retomemos el que hemos hecho durante toda la clase, embarazo en adolescentes. Entonces yo voy a colocar, por un lado, una investigación cualitativa. Entonces yo voy a colocar percepción, ¿listo? Percepción de las adolescentes que están en embarazo
con respecto al futuro profesional. Esa es mi investigación cualitativa. Enfrente, mi tema como es embarazo en adolescentes, enfrente voy a colocar asociación entre escolaridad y embarazo en adolescentes. ¿Listo? Entonces son dos investigaciones completamente diferentes de un solo tema que es embarazo en adolescentes, pero la una es cuantitativa y la otra es cualitativa. ¿Listo? Ustedes van a hacer lo mismo, 5 temas diferentes. Ya no me pueden colocar embarazo en adolescentes. Bueno, profe, y otra preguntita, de pronto pueden hacerse grupos de 3. Bueno, hagan grupos de 3 máximo, pero y 2 idealmente. Bueno, profe, gracias. Bueno, pero háganlo ahorita porque quiero que lo compartan. Mientras se van, se toman su café. Profe, Y disculpe, ojalá, profe, disculpe, o sea, uno coge una investigación, no entendí muy bien para hacer la diferenciación. entonces primero seleccionan un tema, el que ustedes quieran. ¿Listo? O sea, pues en total son 5 temas porque son 5 ejemplos. Seleccionan el tema y de un lado buscan una investigación cualitativa y en otro una investigación cuantitativa. La pueden describir, me pueden colocar el objetivo, me pueden colocar el título, me pueden colocar, pero lo ideal es que yo mire que esa investigación sí es cualitativa y es cuantitativa y la diferencia que hay entre las dos. No me deben escribir, no me deben colocar ahí, se va a usar tal instrumento, no. Pero la descripción, bien sea del título, del objetivo o la descripción de su investigación, que sea específica y que se note la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Del mismo tema. Si lo quieren buscar en investigaciones en internet que ya están hechas, háganlo. Lo pueden usar. Profe, o sea, son 5 ejemplos de 5 temas diferentes, ¿no? Sí, 5 temas diferentes. Listo. Gracias. Ujú.